Les saludo cordialmente en esta catequesis para agentes de pastoral social. Nos encontramos en el nivel número 4, vivir la dimensión social desde la fe. El tema que hoy vamos a compartir es el tema número 7, el magisterio social latinoamericano, desde Río de Janeiro hasta Aparecida. Hay que tener en cuenta que la acción social, la dimensión social, la doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. A su vez, en los escritos apostólicos, en la dimensión social de los profetas, pero a su vez en el magisterio. Concretamente en nuestro continente, el día de hoy vamos a tener en cuenta el documento tanto de Aparecida, de Medellín, Santo Domingo, Puebla. La Iglesia entonces latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres de este continente, de nuestro continente americano, que tienen hambre y sed de justicia. El mismo Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, crea la tierra y todo lo que en ella se contiene para que se use, para que todos los humanos y todos los pueblos, desde luego, se vean beneficiados con estos bienes creados y puedan llegar a ellos, a los hombres y mujeres, de una manera más justa. Y le da poder entonces para solidarizarse, transforme y perfeccione el mundo. Así lo podemos constatar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, en la Constitución Pastoral, Gozo y Esperanza, o Gaudium et Spes, número 34. Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que, hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que lo tiene sujeto. Y esa esclavitud, en primer momento, el pecado, pero a su vez la ignorancia, el hambre, la miseria, la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano. Así, en esta aseveración lo podemos constatar en el documento de Medellín, número 1 y 3. Las conferencias latinoamericanas. Los obispos de Latinoamérica y el Caribe se han reunido en 5 ocasiones, a saber, Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, entre 1955 y el año 2007, para reflexionar entonces en la evangelización del continente y aportar líneas de acción ante los problemas sociales. El fruto de esos encuentros, plasmado en los respectivos documentos, donde los mismos aportan importantes reflexiones y enseñanzas sociales, de las cuales se destacan la obtención y la atención sobre la realidad del continente, el compromiso frente a la situación, pero a su vez los caminos para la liberación integral de los pueblos en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Río de Janeiro, capital y trabajo. Los obispos en Río de Janeiro se ocuparon del estudio y de la promoción de la doctrina social, encomendada a los seglares, especialmente a la acción católica, así como a la creación de asociaciones y obras que solucionaran los problemas sociales y procuraran el bien común. El documento contiene las siguientes orientaciones y comentarios importantes. Número 1. En el campo y en las ciudades, los salarios resultan insuficientes
existe una fuerte demanda de trabajo. También se sugiere que es intensificar la labor social para contribuir en la solución de los problemas, lograr una armonía entre capital y trabajo. Nos sigue llevando precisamente este documento en cuanto a formar a cuantos deseen trabajar en el campo social y asistencial. La formación, la instrucción de los agentes de pastoral social en esta dimensión. Podemos resaltar la dimensión del trabajo. A su vez, desarrollar una amplia e intensa actividad social y benéfica a favor de los más necesitados. Desarrollar una amplia e intensa actividad social y benéfica a favor de los más necesitados. Estructura en cuanto al orden para precisamente llevar a cabo esta obra de manera ordenada, de manera estructurada. Documento de Medellín. Liberación integral. Medellín se ocupó del desarrollo por medio de la liberación integral de todas las esclavitudes y sus consecuencias sociales. Este documento expuso el escándalo de la pobreza en Latinoamérica y exigió un compromiso de solidaridad con los que sufren. Sentó las bases para una pastoral fundamentada en la opción preferencial por los millones de pobres que viven una injusticia, que precisamente esta injusticia clama al cielo. Así entonces lo podemos leer en el número 1 de este documento de Medellín. Deberes de las personas e instituciones. Medellín brinda las siguientes orientaciones. Número 1. La familia debe asumir su función en el proceso de cambio social, económico y cultural. La organización profesional tomar en cuenta a los campesinos y obreros que sufren y se esfuerzan por humanizar y dignificar su trabajo. Las empresas y economía no apoyarse en un sistema liberal, capitalista o marxista. Aquí hay que tener en cuenta que se resalta la primera sociedad natural, es decir, la familia. De allí entonces que la familia, todos los integrantes de la familia, asumen y deberán de asumir su responsabilidad en cuanto a lo que toca hacer a cada uno de ellos, a los padres, a los hijos. Y entonces, al ser la primera sociedad natural, esos valores, esa justicia, ese acompañamiento, esa solidaridad, se va a reflejar y ha de reflejarse también en la sociedad en general. Gran aportación que nos da Medellín. A su vez, los trabajadores poseen el derecho de participar en la producción y comercialización. En el campo es necesaria una promoción humana. En la industria, recordar que las personas son protagonistas. Las reformas políticas deben de promover el bien común, formar la conciencia social, la perfección de los problemas y de las estructuras sociales. Nuevamente se resalta esa dignidad de los trabajadores, pero a su vez el derecho de participar en la producción, comercialización, como personas, como integrantes de la familia humana que somos todos. Esa expresión de su santidad Juan 23, todos los seres humanos formamos parte de la gran familia humana y así nos debemos de ver en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, social, económico, cultural.
y Medellín. Desde luego, robustece, sostiene esta igualdad en cuanto a la comercialización y participación de los trabajadores. Documento de Puebla. Puebla, la opción preferencial por los pobres. La realidad de miseria y marginación hicieron que la tercera conferencia emitiera un documento modelo en la preocupación de la Iglesia por los más pobres. Puebla entonces va a retomar a Medellín, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres. Así lo podemos leer en el número 1134. Además de todo ello, consagra dicha expresión en el contexto de la misión evangelizadora de la Iglesia. Con esta opción indica tanto al destinatario como al contenido de la evangelización. La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador, que los iluminará sobre su dignidad. El anuncio, la buena nueva, el reino. Y a su vez los ayudará en sus esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica. Documento de Puebla, número 1153. Iglesia pobre y profética. Puebla mantiene el espíritu de Medellín y abre nuevos horizontes a la esperanza. Su opción por los pobres es preferencial, pero no exclusiva. Hay que tener en cuenta que no solamente podemos hablar de pobreza material, sino también espiritual. Es preferencial, mas no es exclusiva. ¿Por qué? Porque todo el magisterio ilumina el caminar del hombre, nos ilumina. En el caso del magisterio social, es esa apertura para todos. Ante el desequilibrio económico, el documento Puebla pide una convivencia humana, fraterna, digna, construir una sociedad libre y justa. Las estructuras políticas, sociales y económicas injustas deben de cambiar a la par de la mentalidad de una vida humana digna. Así entonces, la Iglesia está llamada a vivir la exigencia evangélica de la pobreza, solidarizándose con los pobres y rechazar la vida opulenta para dar testimonio, atraer a otros y practicar la caridad. Lógicamente, los bautizados somos iglesia, pero aquí el ejemplo también en cuanto a este atestado, pues va reflejado, va encaminado, y me atrevo a decirlo, comenzando por los ordenados, por los sacerdotes. El hecho que se tenga el sacerdocio ministerial, pues no da derecho tampoco a tener una vida de opulencia, ni sentirnos más que los demás. Esa mentalidad también debe de tenerse en cuenta en la actualidad. Llamados a servir, mas no a suprimir, a reprimir. Vivir como el maestro. Así entonces también el documento de Puebla condena la pobreza extrema, fruto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas injustas. Pide conocer, denunciar y eliminar las causas y mecanismos que generan todo ello. Crear un mundo fraterno y justo. Así lo podemos leer en el número 1160
y 1161. Documento de Santo Domingo. Reafirma la opción por el pobre. En la cuarta conferencia, la cuestión social es parte del mensaje cristiano y de la misión evangelizadora de la Iglesia. Santo Domingo reafirma la opción preferencial por los pobres, basándose en los criterios de la palabra de Dios. La búsqueda y la práctica de la justicia social no proviene de ninguna ideología o corriente política. Es una de las primeras exigencias del Evangelio y a la vez fruto de la venida del reino de Dios. Así entonces, en cuanto a los derechos humanos, su desarrollo y justicia, Santo Domingo lanza los siguientes desafíos. 1. Denunciar la violación a los derechos humanos por la pobreza extrema, a lo que yo me atrevería a decir por la miseria, y las estructuras injustas, la intolerancia política y la indiferencia. Número 167. A su vez, promover los derechos humanos, la reconciliación y la justicia a fin de superar cualquier tipo de discriminación. Privilegiar el desarrollo de todos, una ética ecológica, no debe de ser utilitarista ni de modo individual. Preservar la justicia y el derecho para acceder a los bienes de la creación. Apoyar la creación de una economía solidaria. Proporcionar al trabajador un salario suficiente y justo. Fomentar la equidad para mitigar la migración, que obedece a un problema de inequidad entre las leyes sobre el trabajo, el seguro social y la injusticia económica neoliberal. Aparecida. Llamados a ser discípulos y misioneros. En la quinta conferencia se hizo un llamado general a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia a convertirse en discípulos y misioneros de Cristo, fuente de vida plena y digna para todos, y que nada humano les resulte extraño, ajeno. Considera entonces la urgencia de dar respuesta a temas relacionados a lo sociocultural, económico, sociopolítico, étnico y ecológico. La globalización, la injusticia estructural en los pueblos latinoamericanos. Las implicaciones sociales para los discípulos y misioneros. Se hacen entonces reflexiones que versan sobre lo siguiente. Las situaciones precarias de violencia o persecución que orillan a muchos hombres y mujeres a vivir en las calles o inclusive salir de sus países a emigrar. La necesidad de comprometerse por una economía solidaria y un desarrollo integral sustentable que busque el bien común global. Así se puede leer en el número 406 de Aparecida. La urgencia de crear estructuras que consoliden un orden justo en lo social, económico y político, donde haya equidad y posibilidad para todos. El deber de la Iglesia de ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas. Todo ello entonces tenemos que escuchar al Espíritu en nuestro continente. Bajo este sustento de magisterio social, nos hemos de fortalecer por el Espíritu, escuchar al Espíritu en Latinoamérica, escucharnos a nosotros mismos. Las conferencias generales del episcopado latinoamericano son verdaderos ejercicios
de entendimiento, discernimiento, ofrecen respuestas a los desafíos de la realidad. Las intervenciones del episcopado latinoamericano constituyen entonces directrices decisivas en la labor pastoral de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Así entonces, ante la difícil realidad de nuestros países, nuestra nación mexicana, donde la pobreza, el subdesarrollo, la falta de oportunidades y las marcadas diferencias económicas, la Iglesia entonces latinoamericana, se ha propuesto oír la voz del Espíritu para evangelizar y transformar desde dentro la realidad misma con su influjo. En ese sentido, entonces, nosotros, al ser iglesia, tenemos esta gravísima responsabilidad. Y todo ello, entonces, viene a traer a nuestra mente esa aseveración: construir una sociedad más justa. Hay que tener en consideración los siguientes datos en cuanto a los documentos mencionados, en cuanto a su año de publicación. Río de Janeiro, 1985. Documento de Medellín, 1968. Puebla, 1979. Santo Domingo, 1992. Aparecida, año 2007. Bajo este tenor, es necesario tener en cuenta para nuestro crecimiento algunas actividades, en primer momento, individuales. De los documentos mencionados, ¿cuál podríamos comenzar a leer? Ojo, a leer. Y entonces con ello ir reflexionando. Ciertamente tenemos una gama de documentos del magisterio social, pero los mencionados son en cuanto a nuestro continente. De estos 5 citados, ¿cuál, como agente de pastoral social, me atrevería a conocer más de fondo o a leer en cuanto a la situación de reflexión? Y al tener la reflexión, no es que nos vayan apresurando a leerlo, no, sino que vayamos también reflexionando todo ello a la luz del Evangelio, pero a su vez en comparación con nuestra realidad, y precisamente dar respuesta, tomar en cuenta las directrices que en los mismos se nos sugieren. En cuanto a las actividades grupales, podemos también tener en cuenta el compartir qué documento me llama la atención y de algún número específico que deseo realizar, una acción. A su vez, una pregunta general: ¿qué acciones puedo comprometerme para cooperar en la transformación de mi entorno? Comenzando desde la familia, ¿qué acciones puedo tener en cuenta? Y a su vez, comenzando desde mi grupo de pastoral social o la promoción inclusive de algún programa en mi parroquia. Bien, yo les agradezco su atención, esperando que esto que he compartido con mucho gusto con ustedes aumente en nosotros el conocimiento
de esta hermosa dimensión social, de la pastoral social de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, de nuestra persona. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y desde luego estamos en comunicación, estamos nuevamente en otra ocasión escuchándonos. Hasta luego.